¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Acá estamos reunidos nuevamente para una nueva clase. Hoy vamos a hablar un poquito de tejido adiposo o tejido graso. ¿Se acuerda que habíamos dicho que era una variedad de tejido conectivo o conjuntivo del cual hablamos en las clases anteriores? Este tejido adiposo es un tejido de origen mesenquimal, ¿verdad? Y está conformado por una asociación de células que acumulan lípidos en su interior, más precisamente en su citoplasma. Estas células que acumulan lípidos en su citoplasma son los adipocitos. ¿Qué funciones cumple el tejido adiposo? Cumple varias. Una de ellas es funciones mecánicas, o sea que sirve para amortiguar, es un gran amortiguador de nuestro organismo. Otra de las funciones que cumple es que protege y mantiene en su lugar todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también todas las estructuras externas del cuerpo, o sea, cumple funciones de sostén, en una palabra. También cumple funciones metabólicas y es el encargado de generar las grasas necesarias que necesita nuestro organismo para su funcionamiento. Entonces, repito la definición de tejido adiposo o tejido graso. Es un tejido de origen mesenquimal, es una variedad de tejido conectivo o conjuntivo, conformado por una asociación de células que acumulan lípidos en su citoplasma, comúnmente llamadas estas células adipocitos. Muy bien. Si nosotros queremos ver estos adipocitos, tenemos que recurrir a la histología. Si ustedes ven un corte histológico, ya sea en un libro o en el microscopio, van a poder ver los adipocitos, ¿verdad? Y la técnica de coloración se llama la tinción de hematoxilina eosina. Entonces van a observar células de aspecto vacuolado, ¿no? que han perdido su contenido lipídico durante la preparación histológica. Porque los tejidos, antes de observarlos y colorearlos, hay que hacer todo un proceso previo, ¿no? Entonces, células vacuoladas que han perdido toda la grasa que tiene en su interior. Técnica de hematoxilina eosina. Con respecto al tejido adiposo, tenemos que decir que existen dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco o unilocular y el tejido o grasa parda o multilocular. En el tejido adiposo, el citosol y el núcleo están reducidos a una pequeña área cerca de la membrana. Todo el resto está ocupado por la grasa. El tejido adiposo carece de sustancia fundamental y se haya dividido el tejido adiposo en lóbulos. ¿Y qué es lo que lo divide en lóbulos? Las finas trabéculas de tejido fascicular, esas finas trabéculas forman lóbulos. O sea que el tejido adiposo no tiene sustancia fundamental y está dividido en lóbulos por las finas trabéculas. Las grasas en las células se encuentran en un estado semilíquido y también está compuesta fundamentalmente por los famosos triglicéridos, ¿verdad? Triglicéridos son 3 glicéridos unidos. Se acumula preferentemente en el tejido subcutáneo y el tejido subcutáneo, que es la capa más profunda de la piel, ¿verdad? Ahí se acumula la grasa. Sus células, o sea, los lipocitos, están especializados en formar y almacenar grasa. Esta capa constituye lo que se denomina el panículo adiposo, el panículo adiposo. Que es como si fuera un protector. ¿Por qué? Un aislante, es la palabra exacta, un aislante, ¿no? Nos aísla del frío y del calor. O sea, el panículo adiposo nos aísla del frío y del calor, que eso es muy importante.
Es decir, actúa como una almohadilla al mismo tiempo y también como un almacén de reservas nutritivas. O sea, fíjense qué importante que son las grasas para nuestro organismo. Nosotros siempre lo enfocamos de la parte estética y no pensamos nunca en la parte funcional y fisiológica que tienen las grasas. Muy bien. Dijimos que el tejido adiposo cumple funciones de relleno y amortiguación, sobre todo en las áreas subcutáneas. La grasa es una sustancia que varía de consistencia. La podemos encontrar tanto en estado líquido como en estado sólido, ¿verdad? El crecimiento del tejido adiposo se puede producir por proliferación celular, es decir, un crecimiento hiperplásico. También por acumulación de una mayor cantidad de lípidos. O sea, se acumulan muchos lípidos en las células que ya existen. Sería un crecimiento hipertrófico. Pero nunca el número de adipocitos aumenta por división mitótica. Este es un concepto muy importante, sobre todo para la gente que se hace lipoaspiraciones y liposucciones y todo ese tipo de cosas. Repito este concepto, el crecimiento del tejido adiposo se puede producir de dos maneras, por proliferación celular, que es un crecimiento hiperplásico, proliferación celular, crecimiento hiperplásico, o por acumulación de mayor cantidad de lípidos en las células ya existentes, es un crecimiento hipertrófico, pero nunca se puede producir un aumento del número de adipocitos por división mitótica. Es decir, nosotros tenemos una determinada cantidad de adipocitos y punto. Podrán tener más grasa o menos grasa dentro, pero las células, los adipocitos, es una cantidad que no varía y por mitosis no se produce. Durante la adolescencia el crecimiento es rápido y en cambio en el individuo adulto es hipertrófico, es lógico. Si tenemos, el tejido adiposo varía según sea de un ser humano o de los ratones o de los animales. Yo voy a hacer hincapié un poquito, en las características del tejido adiposo humano. Generalmente en los humanos el tejido adiposo está localizado debajo de la piel, sería la grasa subcutánea. También alrededor de los órganos internos también sería la grasa visceral, la que sostiene las vísceras. También está en la médula ósea, que fundamentalmente está en el esternón, y también está en las extremidades superiores e inferiores y también en la pelvis, pero fundamentalmente acá en la médula ósea. Es la médula amarilla, la médula grasa. ¿Qué significa? Que si por una enfermedad, o sea, por una patología, por un tratamiento médico, se atrofia la médula roja, esta médula amarilla recobra su capacidad hematopoyética y produce células sanguíneas. Dicen qué importante que es la médula amarilla. Podemos decir que en la médula ósea, la médula amarilla es una médula de reserva para cuando se atrofie la roja o no produzca la cantidad de células sanguíneas que corresponde. O sea que la médula amarilla ayuda a la hematopoiesis celular. Y también se acumula la grasa en las mamas. El tejido adiposo está localizado en regiones específicas y se conocen como depósitos de adipocitos. Además de los adipocitos, existen otras células que están presentes de manera colectiva y que se llaman o se denominan la fracción de estroma visceral. O sea que además de los adipocitos, el tejido adiposo tiene el estroma visceral, que son un conjunto de células. ¿Quiénes forman este estroma visceral? Adipocitos, fibroblastos, macrófagos del tejido adiposo,
células endoteliales. Y también tenemos que decir que el tejido adiposo contiene pequeños vasos sanguíneos. Algunos piensan que el tejido adiposo no tiene ningún contacto con la sangre. Sí, el tejido adiposo tiene pequeños vasos sanguíneos. Por eso cuando el médico saca grasa en una operación, tiene que ir cauterizando, porque si no, esos pequeños vasos sanguíneos comienzan a sangrar, se produce una hemorragia, con las consecuencias que ustedes se imaginan. En el sistema tegumentario, en el cual incluye la piel, el tejido adiposo se almacena en la capa más profunda de la piel. ¿Y qué hace? ¿Qué logra con esto? Regular la temperatura del cuerpo humano. Bueno, alrededor de los órganos, ya dijimos que el tejido adiposo cumple la función o la misión de protección. Pero su función principal, además de la protección, es la reserva de lípidos, los cuales pueden ser utilizados para generar energía que necesita el cuerpo y también protegernos de los excesos de glucosa. En condiciones normales, el tejido adiposo brinda estímulo de hambre, mirá vos, brinda estímulo de hambre y saciedad al cerebro. Y eso mucha gente no lo sabe. Que también una de las funciones, repito, del tejido adiposo graso es brindar estímulo de hambre y de saciedad al cerebro. Ustedes han oído hablar de la obesidad, tema que vamos a tratar de forma más detallada en la clase que viene. Si tenemos que en principio decir qué es la obesidad significa tener demasiada grasa corporal. Vamos a hacerlo sencillito. No es lo mismo tener sobrepeso, lo cual significa pesar demasiado, ¿no? Si yo tengo un sobrepeso, peso demasiado. Pero otra cosa es obesidad, que es por exceso de grasa corporal. Uno puede tener sobrepeso por exceso de músculo o exceso de agua, al igual que por tener exceso de grasas. O sea que el organismo puede estar excedido, repito, por exceso de músculo, por exceso de líquidos, por exceso de agua o por exceso de grasa. Las causas de la obesidad, las vamos a charlar más en detalle, son los malos hábitos alimentarios, consumir demasiado alcohol, eso ya lo sabemos, no hacer actividad física, ¿no? Todo ese tipo que ayuda a la obesidad. Está comprobado que hay una relación también entre la obesidad y el cáncer, sobre todo las mujeres en la etapa de la menopausia. Y también se ha visto relación entre la obesidad y el cáncer colorectal y endometrial, en el cáncer de los riñones, también en los adenocarcinomas de esófago. O sea que la obesidad no es buena absolutamente para nadie. Es muy común hablar de la grasa abdominal, ¿verdad? La grasa abdominal la grasa abdominal se da más en el hombre que en la mujer. A la mujer más se deposita en los glúteos y en los senos. A nosotros la grasa se nos deposita más en el abdomen. La grasa visceral o abdominal es localizada dentro de la cavidad abdominal. Está localizada dentro de la cavidad abdominal. Y tenemos que decir también que está almacenada entre los órganos.
no solamente dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo, esófago, hígado, intestino, riñones. También la grasa abdominal, la grasa visceral, mejor dicho, la grasa visceral, está distribuida por los músculos esqueléticos, está cerca de los músculos, está en los glúteos. Y también se sabe que un exceso de grasa visceral se lo conoce con el nombre de obesidad central, y sobresale, son esos abdómenes que sobresalen, ¿no? Y muchas personas con el tiempo desarrollan diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, y también enfermedades inflamatorias. O sea, fíjense que nada bueno es esa grasa visceral, ¿no? Nada bueno es la grasa visceral. Y en las mujeres se deposita más en las mamas y en los glúteos, y tienen mayor tendencia a padecer cáncer a partir de la menopausia. Después está también la grasa epicardial. ¿Saben cuál es la grasa epicardial? La que rodea el corazón, o sea, lo envuelve el corazón. El pericardio es la membrana más externa que rodea el corazón, y después del pericardio viene una capa grasa que lo rodea. Después tenemos también la grasa subcutánea, ¿no? Es decir, varios tipos de grasa. Bueno, en cuanto a la fisiología del tejido adiposo, la fisiología del tejido adiposo, tenemos que decir que los ácidos grasos libres son liberados de las lipoproteínas por una enzima que se llama lipasa lipoproteica. ¿Qué pasa con estos ácidos grasos libres? Entran al adipocito, y donde son reensamblados en triglicéridos, se transforman en triglicéridos. Aproximadamente el 87% del tejido graso de los seres humanos está compuesto por lípidos. Existe un flujo constante de ácidos grasos libres. Estos flujos son controlados por dos hormonas. Una es la insulina y la otra es la leptina. Si tenemos una concentración elevada de insulina, existe un incremento en el flujo de ácidos grasos. Cuando la insulina, ¿verdad? De ácidos grasos. Y ahora, cuando la insulina, eso cuando es alta, y cuando la insulina es baja, los ácidos grasos pueden ser liberados del tejido adiposo. La secreción de insulina, ya sabemos, que es estimulada por la concentración de la glucosa en la sangre. Entonces nosotros ingerimos carbohidratos, aumenta el tenor de glucosa en nuestra sangre, y entonces en nuestro páncreas, es la glándula que produce la insulina, libera mayor cantidad de insulina. En los seres humanos existe un proceso que se llama lipólisis, que es regulada por una serie de receptores. Y tenemos que decir también que los adipocitos cumplen un papel fisiológico muy importante en la regulación de los niveles de triglicéridos y de ácidos grasos libres, y también tienen cierta relación con la resistencia a la insulina. O sea, que determinan al mismo tiempo la resistencia a la insulina. O sea, miren los adipocitos cuántas funciones cumplen, ¿no? O sea, repito, los adipocitos regulan los niveles de triglicéridos, los niveles de ácido graso libre, y así también determinan la resistencia a la insulina. La grasa abdominal tenemos que decir también que tiene un metabolismo diferente, siendo más propenso a inducir la resistencia a la insulina. Por eso casi todos los obesos presentan ese cuadro clínico de resistencia a la insulina.
La obesidad central es un precursor. Esto explica por qué la obesidad central es un precursor de la intolerancia a la glucosa. Muy bien. El tejido adiposo, tenemos que decir también, es una gran fuente de aromatasa. Tanto aromatasa, todo lo que tenía en asa son enzimas, ¿verdad? Tanto en hombres como en mujeres. Y contribuye a la producción de una hormona llamada estradiol, tan importante para el hombre como para la mujer. O sea, otra función del tejido adiposo, ¿no? Y otras hormonas que derivan de los adipocitos son la adinopectina, la resistina, el activador e inhibidor del plasminógeno, que es una sustancia que interviene en la coagulación de la sangre, las interleuquinas, la interleuquina 6, que interviene, ¿saben qué? La interleuquina en la maduración de los glóbulos blancos. Fíjense cómo está todo el laboratorio perfecto del cuerpo humano relacionado. Ustedes no se imaginaban que vincular al tejido adiposo o graso con los glóbulos blancos, bueno, produce los adipocitos una interleuquina, la interleuquina 6, que favorecen el desarrollo de los glóbulos blancos. También hay otras hormonas de la leptina, el estradiol, que ya lo nombramos. Otra propiedad del tejido adiposo es que es secretora, tiene función secretora, esa es la correcta. El tejido adiposo también tiene una función secretora y produce una sustancia llamada citocinas. Y estas citocinas deberían ser adipocinas porque se producen en los adipocitos. Y actúan en las complicaciones asociadas a la obesidad. Es decir, cuando el cuadro del obeso se complica, ¿es por qué? Porque el tejido adiposo secretó un tipo de citocinas, en este caso adipocinas, ¿no? Porque están los adipocitos. Y esto puede traer complicaciones en los cuadros de obesidad severa. Bueno, dijimos que había dos tipos de tejido graso. Entonces nos falta nombrar ahora el otro tipo de tejido, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de grasa marrón. El tejido adiposo marrón, ¿qué es? Es una forma especializada de tejido adiposo, que está presente no solamente en los seres humanos, sino en los roedores, mamíferos pequeños, etc. ¿Dónde encontramos esta grasa marrón? La encontramos alrededor del cuello, en nuestro cuello, también la encontramos en los grandes vasos sanguíneos del tórax. Y este tejido especializado puede generar calor. ¿Por qué? Por desacoplamiento de la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria. Otro proceso bioquímico que ocurre en el tejido adiposo. Fíjense que al desacoplar la cadena respiratoria genera calor para el organismo. Con respecto a la parte genética, bueno, hay muchos trabajos hechos y se dice que hay una tendencia genética a la obesidad. O sea, como hay familia de cardíacos, hay familia de diabéticos, hay genes que predisponen hacia la obesidad. Después vamos a ver si se queda en obesidad normal, digamos entre comillas, ¿no? Si es un sobrepeso, una obesidad grado 1, 2 o 3, o pasa a ser la obesidad mórbida, o la mega obesidad, que sería el caso extremo. Con respecto a las propiedades físicas de las grasas, el tejido adiposo tiene una densidad de 0,9 gramos por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que tiene mucho tejido adiposo flota con mayor facilidad que una persona del mismo peso, pero que tiene mayor tejido muscular. ¿Y por qué motivo? Porque la densidad del tejido muscular es 1,06,
mientras que la del tejido adiposo es 0,9, por eso flota la grasa. Y se hacen todas las bromas con los gordos, con la grasa que flota, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuál es el medidor, cuál es el medidor por excelencia? ¿Cuál es el medidor por excelencia de la grasa corporal? Es el índice de medición corporal. ¿Cómo se saca este índice de medición corporal? Se saca haciendo un cociente. Este índice de medición corporal se saca dividiendo el peso del paciente en kilogramos sobre, o sea, dividido la talla del paciente en metros cuadrados. Entonces, el mejor medidor de grasa corporal es el índice de medición corporal. Peso del paciente dividido la talla del mismo. Entonces, vos, este índice te da una serie de números expresados en kilogramos por metro cuadrado del paciente. Entonces, si este índice de masa corporal es normal, generalmente está entre 18,5 y 24,9 kilogramos por metro cuadrado. Si el paciente está en estado de preobesidad, este índice de masa corporal está entre 25 y 29,9. Si tiene una obesidad tipo 1, está más o menos entre 30 y 34,9 kilogramos por metro cuadrado. Si la obesidad es tipo 2, está entre 35 y 39,9. Y si tiene una obesidad mórbida, que es la tipo 3, tiene de 40 para arriba, 40 hacia arriba, o más, ¿no?, de índice de masa corporal. Y si tiene una mega obesidad o una superobesidad, este índice de masa corporal es de 50 o más. Ya serían casos patológicos muy severos. Y para terminar esta exposición, vamos a hablar brevemente, voy a enumerar una serie de patologías a las que te puede llevar el sobrepeso y la obesidad. Brevemente. Primero, enfermedad coronaria. Segundo, diabetes tipo 2. Tercero, cáncer, sobre todo en la mujer en la mama y en el colon. Y también te puede producir hipertensión arterial. También te puede producir otra patología que se llama dislipemia, es decir, alterar el tenor de lípidos en nuestro organismo. O sea que los pacientes pueden padecer hiperlipemia, ¿no? Hiperlipemia, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, etc. Podés tener también un accidente cerebrovascular. Podés tener enfermedades en el hígado, enfermedades en la vesícula. Podés tener apnea de sueño, o sea, no podés dormir a la noche. Podés tener problemas respiratorios. Podés tener también problemas de artrosis, o sea, degeneración del cartílago, y también te puede afectar el hueso. También la mujer puede tener problemas ginecológicos como las menstruaciones anómalas, ¿no?, que no vienen como corresponden. También puede tener infertilidad. Bueno, es decir, como ven, es muchísima la patología a la que podés llegar por el sobrepeso y la obesidad. Entonces, en esta clase, chicos, hemos visto un pantallazo, una descripción de tejido adiposo o tejido graso. Y hemos hablado de la principal patología que deriva del mismo, que es el sobrepeso y la obesidad. Y también todas las otras enfermedades a que te puede arrastrar un exceso de peso, un exceso de grasa. Es decir, todos tenemos que tener la cantidad de grasa justa, ni de más ni de menos. No podemos carecer de grasa porque ya les enumeré todas las funciones que cumplen el organismo, pero el exceso de grasa nos lleva a todas las enfermedades que yo, y muchas otras más, que yo les acabo de mencionar. Bueno, chicos, me despido y la próxima clase vamos a hablar un poquito más en profundidad de la obesidad mórbida y un montón de cosas más. Será hasta la próxima clase. Chao.